¿Qué onda, Muchas Jaime? gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Gustavo. ¿Tú cómo estás? Todo bien, gracias. Acá para hacer algunas preguntillas sobre Split Heaven y me gustaría empezar pues preguntándote cómo están los ánimos de cara al Candelabrum. Pues estamos muy contentos de poder volver a tocar en México. Bueno, como muchos, o tal vez muchos sepan, o tal vez no muchos, pero no hemos estado muy activos en México en los últimos, pon tú, unos 8 o 9 años, y nos da mucho gusto poder volver a regresar a un festival y más uno como el Candelabrum. Entonces, muy contentos. Increíble. Y justo mi siguiente pregunta iba por este lado de su ausencia de México, que ya tiene varios años, digo, ya todos sabemos las razones. Así que me gustaría preguntarte, después de todos estos años, ¿se ha visto o han visto o has visto personalmente algunos cambios significativos dentro de las promotoras mexicanas para las bandas mexicanas de metal o NEL? En mi caso es difícil decirlo porque estuve bastantes años fuera de México, eh, pero por lo que se ve ha mejorado mucho. Por ejemplo, festivales como Candelabrum sí que han sonado bastante también en el extranjero. Digo, en mi caso, que estuve en Alemania varios años, sí fue sí sonó y fue un boom. Y las bandas mexicanas también, por lo que se ve, sí se han ido exponiendo más. Sí hemos escuchado bastantes bandas muy buenas y nuevas, y creo que eso indica que las promotoras o que la situación ha mejorado bastante, ¿no? En los últimos, pon tú, 10 años y más o menos me puedo acordar. Increíble. Y cuando tomaron esta decisión de no tocar en México, ¿fue una especie de protesta o fue más como un posicionamiento profesional personal? Bueno, sí tiene las 2 partes. Un poco fue protesta, algunos festivales tuvimos ya malas experiencias, creo que ya se sabe que algunos festivales grandes han sido complicados para las bandas nacionales. Por ahí a nosotros nos tocó mala experiencia. Entonces, parte de eso fue el decidir, no tratar de promovernos en ese tipo de festivales. Ahora, más bien eventos, más locales, menos masivos. No es tampo Eso sí, no es por protesta, lo complicado es que la banda se empezó bueno, desde que entró Jason a la voz, ahí se empezó a complicar porque, bueno, él vive en los Estados Unidos, y entonces la cuestión organizacional, ¿verdad? Y y de dinero, se hizo más complicada porque, bueno, hay que pagar viáticos, hay que organizar mucho más los tiempos. Y, en mi caso también, como me fui a vivir al extranjero, entonces, era una cuestión más de organizarlo mejor, ¿verdad? Entonces, es como esas 2 partes, pero principalmente por la por no estar juntos en México físicamente. Increíble. Y a pesar de todo, pues Split Heaven sigue tocando, siguen sacando discos. Y esto, bueno, deja un mensaje importante, ¿no? Que más allá de que el metal sea mexicano o no, creo que es un género que ha empezado a romper un buen de fronteras, de que ya no importa de dónde vengan las bandas, sino que toquen muy chido. En ese sentido, también ustedes acaban de salir de Pure Steel Records y pues me gustaría preguntarles cómo es la vida ahora, ¿no? Sin un sello, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es lo que piensan hacer ahora o si no lo tenían pensado, qué han platicado? Claro, eh, es una buena oportunidad ya estar fuera de Pure Steel, porque a pesar de que tuvimos mucho apoyo durante muchos años y que se agradece bastante, tenemos una nueva oportunidad para crear algo a lo mejor distinto a lo que habíamos hecho en todos estos años de contrato y de colaboración con ellos. Entonces,
lo que toca ahorita es, pues, es tratar de hacer algo que no hemos hecho para encontrar una forma de publicar otra vez. Entonces, es interesante la oportunidad y creo que también eso emociona bastante. Ahorita es un lienzo en blanco, ¿no? Tenemos tenemos muchas posibilidades. Eso eso es algo bueno. Yo pienso que es algo bueno. Increíble. Y también me llama la atención esto que hablas de hacer cosas nuevas, porque pues ustedes llevan un buen de años ya acá y han hecho un buen de festivales grandes, pues han sacado discos y pareciera que después de tantos años pues ya se la saben, ¿no? Ya habrían hecho todo desde alguna perspectiva, pero ¿cuál sería eso que se dieron cuenta que todavía no habían hecho o que a lo mejor no habían podido hacer y que ahora siendo independientes ya pueden? Bueno, yo creo que, eh, está está interesante la pregunta, es complicada. Em, cada vez que también cada vez que hacemos un disco es un experimento, además es una nueva etapa, ¿no? Pareciera que seguimos siempre una línea y sí intentamos, pero cada disco refleja esas etapas, ¿no? El último disco, Electric Spell, refleja mucho lo que vivimos en la pandemia Ujú. y lo separado que estuvimos. Entonces, cada disco es algo nuevo. En este caso, yo creo que lo que podríamos hacer es, bueno, yo creo que podríamos experimentar con nuevas formas de grabar. Puede ser también nuevas formas de escribir la música. Nosotros hemos estado muy enfocados en una forma de estructurar las canciones y también de sonar. Em, muchas veces a heavy, por ejemplo, Electric Spell es más bien power. Yo creo que yo creo que lo que sigue es algo más cañero, como le decíamos antes, va más menos, menos elaborado en el sentido armónico y lo que quieras, sino más, más lleno de energía y a lo mejor menos pensado en el sentido como de teoría. Sí. Entonces, más experimental. Por ejemplo, no sé si ubicas el Psycho Samurai, Ujú. ese disco fue mucho experimentación, ¿no? Fue prácticamente nuestro primer disco y estábamos locos. Yo creo que así va a ser el siguiente. Ese es lo que yo creo. Increíble. Y en cuestión de composición y todo esto, ¿de dónde van sacando nuevas cosas? Por ejemplo, todo esto que me hablas de lo que sigue experimentar, ¿de dónde va llegando? ¿De dónde sale? Em, bueno, ¿siguen ustedes escuchando metal o simplemente son como ya inquietudes que tienen de atrás o de dónde viene? Yo creo que yo creo que ya nosotros no nos influenciamos muchísimo de más, o sea, no estamos buscando más y nuevos sonidos publicados de nuevo metal o de nuevas canciones, como antes, ¿no? De chicos, sí nos llegábamos a empapar de mucha música. Yo creo que actualmente lo que más nos motiva y nos inspira para la música es más bien lo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, si estamos, en estrés, si tenemos situaciones muy difíciles, es Ujú. lo que nos motiva y prácticamente, al momento de sentarte a componer es, nada más dejarte llevar por esas emociones. Yo actualmente eso es lo que nos mueve más. Y en el sentido de técnico, por ejemplo, la cuestión de cómo sonar, ¿no? Entonces ahí sí que de repente nos metemos en algo que nos gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo por ejemplo, ahora tengo en la mira algunos discos este, de Judas Priest, ¿no? Eh, entonces, probablemente por ahí nos inspiremos en alguna forma de cómo queremos que suene, pero para componer sí es más una cuestión
de, de situaciones personales. Increíble. Y volviendo un poco a Candelabrum, ¿cómo es la construcción de un show de ustedes en México? Porque pues los fans que estamos acá estamos esperando muchísimas canciones de muchísimos años que no han estado acá. Entonces, supongo que reducir todo eso a un setlist digo, no sé cuánto vayan a tocar, pero no más de una hora y media debe ser difícil. Claro, claro. Sí tenemos que pensar bastante bien qué es lo que vamos a tocar. Como dices, muy diferente a lo que apuntamos cuando vamos al extranjero. Por ejemplo, en Japón nos enfocamos mucho en el último disco, pero como dices, probablemente nos vayamos a enfocar más en las cosas más clásicas de nosotros, porque lo ameritan, ¿no? Los fans y los que les interese ir a vernos, pues sí, sí van a tener y ya sabemos qué canciones más o menos resuenan más. Entonces, va a ser más de pensarse. Sí nos vamos a tener que preparar bien para canciones más clásicas, más viejitas, que hace mucho tiempo que no hemos tocado, especialmente especialmente porque Jason no, pues es el último vocalista, ¿no? Entonces, ahí sí va a ser más de pensarse y sí, el público, nuestros fans en México sí, sí necesitan mejor atención para las rolas clásicas. Tienes razón. Nos vamos a, a poner ahí bien a, a pensar y a sentarnos a ensayar bien. Increíble. Y ahora que mencionas que estuvieron en Japón, también fueron, si no me equivoco, la primera banda en ir al Wacken, de la primera batalla de acá de México. Y justo este año ganó otra banda de heavy metal, que creo que no ganaban muchas de heavy, que fue Helmirian. ¿Y cómo ves tú el panorama del heavy metal en México? Yo creo, y también hablo por el grupo completo, creo que el panorama es buenísimo, porque sinceramente, pues regresando, yo creo que por ahí de los 2005, ¿no? A principios de los 2000, del año 2000, pues había relativamente, no, había relativamente pocas bandas, mucho menos de las que hay hoy o que resuenen tanto. Hoy en día, pues bueno, no me gustaría mencionar bien, algunas bandas, pero digo, más allá de las, me acuerdo que había el movimiento, ¿no? El New Wave of Mexican Heavy Metal. Entonces, bueno, de eso ya yo creo que quedamos poquillos, pero hoy en día sí hay muchísimas. Está, no sé, Black Mask, o sea, muchas bandas que sí que han tenido muy buena exposición. Entonces, yo pienso que el heavy metal en México está mucho mejor ahora. Eso es una apreciación, pero no tengo así como que muchos, digamos que muchos argumentos con qué decirlo, pero ese es como el feeling, ¿no? Increíble. Y bueno, ahora que te menciono que fueron la primera banda en ir a Wacken, también han sido una de las pocas bandas mexicanas que han estado en Vive Latino, por ejemplo. Y pues han hecho muchas cosas bastante interesantes y bastante inspiradoras, ¿no? Para otras bandas mexicanas. Mm, en algún momento sí han sentido esta responsabilidad de ser una banda pionera en un buen de cosas, o sea, pues de alguna forma ustedes inspiran o siguen inspirando, inspirarán a muchas bandas de la escena, ¿no? Digo, esto de levantar la voz contra los festivales y otras cosas son muy importantes para cambiar la escena y la forma en que están haciendo las cosas. Entonces, de alguna forma sí han sentido esta responsabilidad o simplemente lo hacen como para el bienestar de la banda. Mm, yo creo que sí en algún punto hemos tenido esa sensación de que sí tenemos que, eh, más que inspirar ¿no? La responsabilidad de inspirar más bandas, yo creo que muchas veces ha sido el sentimiento patriota, ¿no? De estar, de que en México
ahí se hace buen metal. Yo creo que es más allá de eso, creo que es como poner a México en alto muchas veces, más allá de inspirar o de pensar en bandas. Sí, sí es cierto que algunas personas, algunas bandas nos han comentado y sabemos que algunos se han inspirado en nosotros en algún momento de sus carreras. Creo que eso sí nos ha hecho sentir bien y y de alguna forma, tal vez, es como dices, se ha sentido cierta responsabilidad, pero creo que más allá de eso es, la responsabilidad de mostrar que en México existe el buen metal. No fuimos los primeros metaleros en México, pero pero sí, ¿no? Desde antes, ¿no? Megatón, todo eso. Entonces, sí que hemos tenido esa visión siempre. Creo que es eso, más allá de inspirar. Increíble. Y ya para ir cerrando, ¿qué puede esperar la gente de Split Heaven en el Candelabrum? Pues, después de tanto tiempo de no tocar, yo creo que hace 2 3 años fue la última vez que tocamos aquí en México. Entonces, yo creo que pueden esperar un gran show. Por nuestra parte, vamos a darlo todo. Y y bueno, las canciones que yo creo que se conocen más en México, ¿no? Eso es lo que podemos esperar. Y, pues, que lo vamos a dar todo, que nos la vamos a pasar bien juntos. Yo creo que vale la pena que los más que puedan vayan a vernos, ¿no? Que estemos juntos y, pues, nos la vamos a pasar bien, bien chido.